¿Qué tal, amigos? Pues ya se ha presentado el recorrido del Tour de Francia 2022, el primer recorrido de una gran vuelta que conocemos, y hay cosas buenas y no tan buenas. Vamos a ver las claves del Tour de Francia 2022. Que sí, que se ha acabado la temporada, pero que seguimos haciendo vídeos en el canal en A Pie de Puerto, así que ya sabes, suscríbete para no perderte nada. Estamos a nada de llegar a los 28.000 en YouTube y sería una buena manera de cerrar este año 2021, aunque todavía quedan meses de postemporada. Y dale un like enorme al vídeo porque ya sabemos el recorrido del Tour de Francia 2022. Siempre muy hateado cuando sale, pero hay que destacar las cosas buenas y las cosas malas que tiene este Tour de Francia, que arranca el próximo 1 de julio de 2022. Va a empezar la Grand Depart en Copenhague, en Dinamarca, en la salida más al norte en la historia del Tour de Francia, en esta edición 109 del Tour de Francia, 10º país que visita la salida del Tour de Francia, 10ª vez que se organiza desde fuera del país natal del Tour. Lo va a hacer con 3 etapas, viernes, sábado y domingo. La primera es una crono individual de 13 kilómetros, la segunda una etapa para el sprint, pero muy pegadita a la costa, cruzando puentes que van a hacer que haya bastante viento, seguramente en la carretera, y la tercera muy del estilo de intentar, no sé, poner alguna pequeña trampa al pelotón. 3 días que van a ser en Dinamarca, viernes, sábado y domingo, porque el lunes habrá traslado, no habrá competición, y el lunes se trasladará todo el pelotón del Tour de Francia a Francia, propiamente dicho, para seguir con la competición, así que va a haber los 2 descansos habituales y ese lunes de traslado. La primera semana propiamente dicha va a tener muchas trampas. Es una semana, yo creo que ideal en el trazado, visto lo que hemos visto en la primera semana de este Tour de 2021, un trazado ideal para que Van Aert, Van der Poel, Alaphilippe se diviertan y hagan diabluras en la carretera. Primero, ¿por qué? Porque vuelve el pavés 4 temporadas después en la 5ª etapa de este Tour de Francia, una etapa de 155 kilómetros que termina en Arenberg, aunque no está el bosque de Arenberg, no está la Trouée d'Arenberg que se ve en París-Roubaix, 11 tramos de pavé, más de 19 kilómetros de tramos adoquinados. 5 de ellos son completamente inéditos, ni en el Tour ni en la París-Roubaix los hemos visto. Este día ya está marcadísimo en rojo como trampa grandísima para los favoritos. Siempre que ha habido pavés hay alguien que se deja alguna de las opciones, que se cae, que pincha, pierde tiempo, le pasa siempre algo a alguno de los grandes favoritos, así que 5ª etapa del Tour y primera trampa grandísima de esta edición. El primer final en alto serio de esta edición va a llegar en la etapa 7, van a subir a la Planche de Belfield, otra vez a la Planche de Belfield, aunque en este caso la completa, ellos la han llamado Super Plan de Belfield porque es como subir hasta lo alto, donde hay ese kilómetro de este rato que vimos en 2019, en una etapa que gana Dylan Teuns, que viste de líder a Giulio Ciccone. Son 7 kilómetros al 8,7%, con tramos por encima del 20-24%. Conocemos de sobra esta ascensión porque es el lugar en el que Tadej Pogačar en una cronoescalada le reventó el Tour de Francia a Primož Roglič, pero la verdad es que en 10 años, que van a cumplir la temporada que viene desde que se descubrió, en 2012, ya se va a subir 6 ocasiones, así que ya tocaría ir cambiando de puertos, pero la Planche de Belfield vuelve a ser el primer final en alto este año del Tour de Francia. En la segunda semana tendremos ya la alta montaña, este año los Alpes, primeros que los Pirineos, para que os vayáis organizando, y además aquí creo que está la parte positiva y negativa a la vez de este Tour de Francia, lo digo completamente en serio, porque son 2 etapas en concreto, las de alta montaña de los Alpes, que recuerdan mucho a la tradición del Tour de Francia. De hecho son 2 calcos, bueno, no realmente, del Tour de 1986, que son muy buenos puertos, muy buenos nombres, muchos puertos encadenados, algo muy positivo, esfuerzo encadenado a lo largo de la etapa, pero vuelve a estar la pega del kilometraje. 36 años después se va a volver a ascender como final de etapa el Col du Granon en la Serre de Chevalier, que además tiene el encadenado Telegraph y Col du Galibier entre medias en esa etapa, que es seguramente uno de los puertos más bonitos y más duros que se pueden encontrar en los Alpes y que hemos visto en la historia del Tour de Francia. En total, Telegraph y Galibier son 30 kilómetros de ascensión, 11,9 al 7,1, primero el Telegraph, y después 17,700 al 6,9% hasta los 2.600 metros de altitud del Col du Galibier, que va a ser el techo de este Tour de Francia y que se va a pasar
al siguiente día también. O sea, va a haber doble paso por el Col du Galibier, una vez por un lado y otra vez por el otro. Así que mucha presencia del Col du Galibier y ese Col du Granon, que es final de etapa, 2.400 metros de altitud, 11 kilómetros 300 metros al 9,2%, casi sin descanso. El ganador allí, único ganador allí, fue Eduardo Chozas. Así que ojalá vuelva a repetir el ciclismo español en este puerto. Y al día siguiente otro regreso, este más esperado todavía, porque regresa el Alpe d'Huez al Tour de Francia después de varios años sin haber estado en la carrera y con un encadenado, ya digo, también bastante interesante. Esta etapa sí es un calco de lo que vimos en el Tour del 86. En este caso el kilometraje tampoco es excesivo, son 166 kilómetros, pero con el triple encadenado que hay en esta etapa creo que puede llegar a ser suficiente, porque se sube Galibier de salida, pero por el otro lado, por la vertiente más sencilla, 23 kilómetros aún así, al 5%, hasta los 2.600 igualmente, se sube a casi 3.000 metros de altitud. Después estará la Croix de Fer, otro de esos puertos míticos de la historia del Tour de Francia, 29 kilómetros al 5%, 2.000 kilómetros, y después las interminables curvas del Alpe d'Huez, 13 kilómetros 800 metros al 8,1 hasta los 1.800 metros de altitud. Así que estamos hablando ahora sí de un auténtico etapón. 14 de julio, fiesta nacional en Francia, día grande en el Tour de Francia, seguramente la etapa reina de esta edición. De camino a los Pirineos nos vamos a encontrar algún final interesante, como el de Mende, donde ganó Omar Fraile en 2019, ¿no? Va a haber alguna etapita ideal para la escapada. Le va a faltar algo de dureza seguramente a la media montaña de camino a esos Pirineos, que van a ser algo descafeinados, en este caso digo, por la longitud de las etapas, porque me vuelve a pasar lo mismo. Me gusta mucho, mucho el encadenado de las etapas, pero no el kilometraje. Etapa 17 se va a terminar en el Alto de Peyraguts, en el inicio de esta alta montaña en los Pirineos, con un encadenado de 4 pedazos de puertos, porque se sube Col d'Aspen, Orquet d'Ansissan, Val-Luron y Peyraguts. O sea, la verdad que el encadenado es maravilloso, pero 130 kilómetros de etapa. O sea, es otra de estas etapas que van a pasar volando y en el que sí, no va a haber mucho descanso, pero 130 kilómetros es muy poco para lo dura que podía haberse hecho una etapa con estas pedazos de 4 ascensiones. Por cierto, no cae tampoco en fin de semana. Este año el Tour de Francia cambia, la montaña va a ir entre semana, miércoles, jueves, o sea que va a ser un poco más diferente. Y en la etapa 18, otro regreso, otro puerto que también tiene bastante historia en el Tour, aunque no se ha subido tantas ocasiones, como Hautacam, ¿no? Que es un puerto que también hemos visto ya hace muchos años, porque desde 2014 allí ganó Vincenzo Nibali, no lo hemos vuelto a ver en carrera. Y otra etapa a la que le pasa lo mismo, 143 kilómetros Obisque, Spandels, que se estrena en este Tour de Francia, y Hautacam. Es decir, está muy bien. Es un puerto de 16 kilómetros, otro de 10 kilómetros al 8%, que tiene mucha tela ese puerto, y el final en Hautacam, que son más de 13 kilómetros al 7,8%, con lo cual estamos hablando de un encadenado muy duro, muy duro, y puede estar muy interesante para mover la carrera de otra manera. No hay unipuertos, no hay un tramo de transición largo, no. Hay mucha guerra, mucho desnivel acumulado seguramente en estas etapas, pero 143 kilómetros. Y cerramos la etapa 20, la última que va a dar pelea por la clasificación general, con la contrarreloj individual larga de este Tour de Francia. Os he dicho que al inicio, la primera etapa, 13 kilómetros de crono individual, puede marcar alguna diferencia, lo hemos visto este año en la Vuelta a España, por ejemplo, pero la última, la de la etapa 20, después que dará el paseo de los Campos Elíseos, tiene 40 kilómetros. Desde 2014 no hay una crono tan larga en un Tour de Francia. Y además tiene trampa, porque tiene 2 ascensiones, 2 cotas en el tramo final del perfil. 1,6 kilómetros al 4,7 a falta de unos 3,5 para la línea de meta, y 1,5 kilómetros al 7% a falta de 500 metros. Es decir, no es una crono específica para los rodadores, o al menos no en su totalidad. Habrá que ver qué tal sale el resto del recorrido de esa crono, pero 40 kilómetros de contrarreloj son un varapalo importante para los escaladores, que van a tener que venir con una muy buena renta contra los Primož Roglič, Tadej Pogačar, bueno, ya sabéis, contra los claros favoritos a ganar el Tour de Francia. 6 etapas de montaña, 6 oportunidades para los sprinters bastante claras, 5 finales en alto en este Tour de Francia, y sobre todo creo que han intentado hacer un tour más completo. Hay cosas que me gustan y cosas que no. La primera semana es una auténtica trampa y me encanta porque hemos disfrutado mucho del inicio de este Tour de Francia y han buscado
casi forzarlo, diría yo, con la vuelta del pavés, que eso suele ser muy peligroso. Abanicos, han buscado que haya abanicos, a ver si tienen suerte y sopla el viento. Hay finales en cotitas, en muritos, que te pueden hacer perder opciones un día que no contabas con ello. La segunda semana tenemos la etapa reina, con ese regreso de unos buenos Alpes, con un buen encadenado en los Alpes. Le va a faltar algo de distancia a las etapas de los Pirineos para ser terriblemente decisivas, pero creo que pesa más en la balanza lo positivo, por lo menos para mí, que es el encadenado. Este año encontramos hasta 3 y 4 puertos en las etapas buenas de montaña encadenados, que es algo que podíamos haber echado de menos en otras temporadas. En el Tour de Francia recuerda más a lo que hizo famoso al Tour de Francia, aunque no en el kilometraje, insisto. Y la crono está bastante bien. Más de 40 kilómetros de crono, o 40 kilómetros exactos en la última crono individual, es algo a lo que no estamos acostumbrados y que va a desvirtuar la competición seguro. Es decir, le va a dar mucha ventaja de salida a Primož Roglič, a Tadej Pogačar. Bueno, los grandes contrarrelojistas van a tener mucha ventaja en ese penúltimo día, y eso los escaladores más puros tienen que solucionarlo sí o sí en la montaña. Y hay montaña para intentar solucionarlo. Y por cierto, la otra buena noticia de la presentación del recorrido es que se ha hecho conjunta con la primera edición del Tour de Francia femenino, que no es la primera vez que va a haber un Tour de Francia femenino, ya hubo uno en los años 80, 5 años duró esa carrera, pero sí es el primero al que le van a dar, yo creo que un carácter de importancia muy parecido a la carrera masculina, por cómo lo han vendido, por cómo lo quieren hacer en las próximas temporadas y porque el recorrido es una apuesta clara por el ciclismo femenino, que siempre ha tenido muchas quejas en cuanto a recorridos que había mucha diferencia entre el recorrido de la carrera de las chicas y el recorrido de la carrera de los chicos. Esto era así, y en este Tour de Francia han apostado por un recorrido bastante interesante. 8 etapas, va a empezar, por cierto, el mismo domingo que termina el Tour masculino, para alargar el Tour de Francia 4 semanas, porque este Tour tiene 8 etapas. Empieza en París, en los Campos Elíseos, y termina en la Planche de Belleville, en la misma subida que van a afrontar los hombres en la 7ª etapa de la edición masculina. Hay un poco de todo, hay alguna cota, hay etapas para los sprints, hay montaña, que ahora os cuento. Lo que falta, la gran pega que falta en este recorrido, es una crono individual, que no han incluido en las 8 etapas, pero por ejemplo los kilometrajes de las etapas sí es algo bastante más interesante que lo que estamos acostumbrados a ver, así que el Tour de Francia ha apostado muy, muy fuerte por esta carrera femenina. Destaco las 2 últimas etapas, que son las 2 de montaña. La 7ª etapa, que termina en la Marquestén, que son los Vosgos de Francia, tiene 3 puertos de 13 kilómetros, 7 kilómetros y 9,3 kilómetros a porcentajes del 6, 8 y 8%, o sea que una etapa bastante interesante. Y la del último día termina, como ya he dicho, en esa super Planche de Belleville, ¿no? Que dicen, con el esterrato al final, con ese kilómetro incluido, así que creo que es una muy buena noticia para el Tour de Francia, eso seguro, muy buena noticia para el ciclismo femenino, porque por fin tenemos una carrera con un recorrido duro, exigente, de 8 días, con buenos kilometrajes y con buenos puertos, que va a ser seguramente, si no lo es ya esta temporada que viene, la carrera más importante en el calendario femenino. Así que primera edición de este Tour de Francia femenino, y nosotros encantados. Dejadme vosotros abajo en los comentarios qué os parece este Tour de Francia 2022. Parece mentira que ya estemos hablando del 2022, pero ¿qué os parece este recorrido? La etapa reina, que yo os he dicho que para mí es un auténtico etapón. Dejadme abajo en los comentarios qué os parece y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.